Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos listos para esta charla técnica. Vamos a iniciar, vamos a trabajar con unos materiales para que ustedes puedan saber cómo es que cuál es el objetivo y cómo es que se va a trabajar con los cuerpos de válvulas con este curso. Ok, aquí ese es un curso un poco más avanzado que los anteriores que hemos tenido, pero obviamente está basado en el conocimiento que previamente ya tienen las personas que han estado viendo los cursos anteriores relacionados a cuerpos de válvulas. Vamos a aplicar unas técnicas que nos van a ayudar a encontrar la información de los cuerpos de válvulas. La información que nosotros buscamos no es cómo armar y desarmar un cuerpo de válvulas, porque es muy probable que nosotros tengamos ya manuales donde podamos encontrar esquemas para armarlos. ¿Ok? Los cuerpos de válvulas pues todavía siguen siendo para nosotros un trabajo complejo, porque muchas veces no tenemos la suficiente información para poder trabajar libremente con ellos, con toda la eh, facilidad, por así decirlo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando una caja, lo hacemos con mucha facilidad muchas veces, sobre todo aquellas cajas que hemos trabajado mucho. A veces que cuando armamos, desarmamos, checamos, revisamos, casi casi lo hacemos con los ojos cerrados. Bueno, vamos, lo que me refiero es que ya tenemos mucha habilidad, ¿ok? Y no es así con los cuerpos de válvulas. Con los cuerpos de válvulas como que nos hemos reservado mucho, como nos hemos reservado un poco, y tal vez a la falta de información, como que le tenemos cierto respeto, como que tenemos una distancia muy amplia entre el cuerpo de válvulas y a veces no quisiéramos ni desarmarlos, ¿verdad? Bueno, pues se trata de que nosotros poco a poco vayamos liberando esa desconfianza, esa reserva que tenemos, porque el cuerpo de válvulas es igual que una transmisión. Internamente también tiene componentes y esos componentes van a tener ciertas funciones igual que en la transmisión. Así es que lo único que nosotros necesitamos es saber mejor cómo funcionan los cuerpos de válvulas, cuál es la tarea de los componentes que están dentro del cuerpo para sentirnos con mayor confianza y podernos soltar y poderlos revisar y checar con mayor facilidad. Ahora, como yo les decía, hay veces que nosotros sí tenemos información de los cuerpos de válvulas, pues tenemos en los manuales esquemas de cómo desarmarlos, cómo armarlos, a veces hasta cómo checarlos, o sea, cómo checar, por ejemplo, los vacíos, pero muy pocas veces tenemos la información de cuál es la función especial de cada una de las válvulas. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente cada una de las válvulas? A veces esa información no la tenemos y sobre todo cuando empiezan a salir modelos nuevos, hay una gran escasez de información. ¿Ok? De repente sale un poquito de esa información, pero a veces es insuficiente para poder nosotros entender qué es lo que va a hacer el cuerpo de válvulas en las transmisiones más recientes. Y desafortunadamente son cuerpos que también están fallando mucho. Entonces, bueno, a veces nos sentimos frustrados porque si en los cuerpos más comerciales a veces está la información limitada, pues muchísimo más limitada va a estar en los cuerpos más recientes. Entonces, si hay una necesidad de poder encontrar la información de estos componentes y lo que yo les voy a mostrar y enseñar es cómo extraer la información o cómo encontrar la información de los cuerpos de válvulas, aun cuando tú no tienes, pues nada de información, aun cuando empiezas desde cero. Ok, voy a mostrarles algunos materiales que vamos a ocupar para poderles explicar cómo se va a trabajar para este asunto. Ok, ok, entonces ya tenemos aquí. Muy bien, pues entonces aquí ya tenemos, fíjense bien, en los manuales hay mucha información respecto al cuerpo de válvulas, pero vamos a ver cuál es la que a nosotros nos interesa para poder ah, trabajar. Ah, voy a ir directo y después vamos a revisar otra información, pero primero voy a ir directo a la parte que nosotros vamos a necesitar para empezar. Aquí está ya. Listo.
Espera tanto para que ustedes lo vean y ya tenemos aquí la información. Esto lo encontramos muchas veces en los manuales. ¿Qué es esto? Pues esto es los orificios de la transmisión, en donde nosotros normalmente aplicamos aire para hacer las pruebas de los componentes. Tú ya terminaste de armar tu transmisión y quieres saber cómo quedó. Entonces lo que haces es aplicar aire una vez que está armada completamente la transmisión y escuchas la aplicación de los componentes. Por ejemplo, en esta transmisión tenemos un embrague que se llama tercera quinta reversa, que va en la parte frontal, y en ese orificio, cuando tú apliques aire, se va a escuchar cómo aplica ese clutch. Tenemos también uno que se llama segunda sexta, que también viene en la parte de enfrente, y cuando tú apliques aire ahí, se va a escuchar cómo se aplica ese segunda sexta. En medio tenemos dos embragues, el de underdrive, que también cuando le aplicas aire, se va a escuchar cuando se aplica, y el de baja reversa. Inclusive en el de baja reversa podemos observar los discos por esta ventana. Entonces, cuando tú aplicas el aire, se va a escuchar cómo es que se aplica ese clutch. También tenemos acá overdrive y tenemos, por ejemplo, también tenemos la información de la presión de los solenoides 1 y 2. ¿Ok? Aquí en esta transmisión tenemos un montón de cosas, tantas que puedes tú checar con cuánta presión están trabajando los solenoides. Es decir, cuál es la presión de alimentación de solenoides. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros vamos a partir. Vamos a desarrollar una técnica a partir de esta información. ¿Ok? Y les voy a decir en qué consiste esta técnica. Pues nosotros queremos saber información del cuerpo de válvulas. Aquí hay de todo. En este manual hay mucha información. Está el cuerpo, está todo. Pero también va a haber casos en los que nosotros tengamos una transmisión. Yo te puedo dar un ejemplo. La nueva transmisión 09G de tercera generación, no hay información de cuerpo de válvulas. No hay nada de información de cuerpo de válvulas, porque es un cuerpo de válvulas nuevo. Sin embargo, sí tenemos esto. Es decir, sí quitamos el cuerpo de válvulas y tenemos los orificios como aquí. Por ejemplo, supongamos que yo no tengo nada de información relacionado al cuerpo de válvulas, pero sí sé dónde está el orificio para aplicar tercera, quinta, reversa. Sí sé dónde está segunda, sexta. Sí sé dónde está overdrive, sí sé dónde está underdrive y sí sé dónde está baja reversa. Los 5 cloches que tiene esta transmisión. Pero adicionalmente también sé dónde están los circuitos del TCC. Aquí hay dos, normalmente son dos, aparte el enfriador también, pero tenemos a esos dos circuitos. Entonces tenemos mucha información en esta caja, en estos orificios que tenemos aquí, que vamos a ocupar nosotros, porque si tenemos, lo podemos hacer por partes. Si yo quisiera saber la información de cómo se aplica este clutch de underdrive, que para Hyundai es un clutch que es constantemente guerroso, que da lata, y la verdad es que da una lata que no tiene que ver con el cuerpo de válvulas, ¿verdad? Es una lata de que se acaban las pastas y genera problemas. Pero vamos a ponerlo como ejemplo. Yo quisiera saber la información de cómo saber qué válvula, qué solenoide va a trabajar con underdrive y no tengo yo la información, aunque aquí sí está, ¿no? Solo estamos suponiendo que no la tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Este orificio que está aquí lo vamos a llevar al cuerpo de válvulas, este orificio que está aquí. Ok, el cuerpo de válvulas de alguna manera tiene que tener contacto con ese sello que está ahí y también con el de la baja reversa. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ir hacia el cuerpo de válvulas y ubicar dónde se encuentra este orificio. ¿Para qué? Para después darle seguimiento. A lo mejor yo llego al orificio en el cuerpo de válvulas y yo ya no veo nada. Vamos a ver si acá están las imágenes del cuerpo y les voy explicando qué vamos a hacer. Aquí definitivamente sí hay imágenes. Eh, Esa es la parte de atrás. Esa es la parte de atrás. Y ese orificio donde estaba underdrive o donde estaba baja reversa, seguramente son uno de estos dos orificios que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros detectamos en la parte de atrás del cuerpo de válvulas el orificio de underdrive y ahora, creo que son estos dos. Y ahora lo vamos a detectar en la parte trasera del cuerpo de válvulas. ¿Por qué en la parte trasera? Porque ahí hay un orificio que se conecta
con ese sello que tenemos ahí para la aplicación de Underdrive. ¿Ok? Entonces, para nosotros ese sería un punto para remarcar, para tomarlo en cuenta. Y aquí no se va a ver. Y vamos a llegar a ese orificio. Se ve. Vamos a llegar a ese orificio, ¿ok? Que se conecta con el orificio que está en la transmisión, ¿ok? Entonces nosotros vamos a voltear esta parte del cuerpo de válvulas para encontrar la información que nosotros necesitamos. Vamos a suponer que yo me encuentro al lado contrario. Será esta. Aquí está. No, esta no es. Vamos a suponer que está aquí. La información que yo estoy buscando, y ya la vi en la parte de atrás, y ahora le doy la vuelta al cuerpo de válvulas y ubico dónde viene el orificio. Es muy probable que un orificio te mande a una vena. ¿Ok? Me llevó a esta vena. Pero ahí no veo ninguna válvula. Yo nomás llego a esa vena. Espérame. Si el orificio te llevó a una vena y es esta vena que está aquí, entonces, ¿qué es lo que sigue? Necesitas la placa. Porque cuando uno pone la placa de esta parte del cuerpo de válvulas, lo que vamos a encontrar son unos orificios. Y es muy probable que si aquí está el orificio que teníamos de underdrive y allí está, me lleva a esta vena y ahí yo ya no veo más, entonces la salida la vamos a encontrar en la placa. La placa va a tener un hoyito y ese hoyito me va a comunicar con la otra parte del cuerpo de válvulas, que por ejemplo podría ser esta. Y una vez yo viendo ese hoyito, haz de cuenta que lo voy siguiendo y ahora sí me lleva a una válvula. ¿Ok? Entonces yo, pues no sé, aquí está. Por ejemplo, yo digo, ay, mira, el orificio me llevó a una válvula, entonces me llevó a la válvula, no sé, 31. La vena me llevó a la válvula 31. ¿Y qué es la válvula 31? Por ejemplo, aquí, ¿qué es? La válvula de tercera quinta reversa, válvula switch de presión de tercera quinta reversa. ¿Ok? Es decir, nosotros para poder entender cómo vamos a sacar la información del cuerpo de válvulas a través de los orificios que hay en la transmisión y a través de las diferentes partes del cuerpo de válvulas y a través de las placas de transferencia, ¿ok? Esa es la forma en cómo lo vamos a ir haciendo. Cómo sacar la información desde la caja, pasando por el cuerpo de válvulas, utilizando la placa de transferencia para que las venas nos lleven a las válvulas. Esa va a ser nuestra tarea. A través de esos tres elementos, nosotros vamos a llegar a las válvulas y una vez que ya estemos en las válvulas, las mismas válvulas nos van a llevar a los solenoides. ¿Ok? Esa va a ser la dinámica que nosotros vamos a seguir. La vamos a ir viendo paso a paso. Y eso es súper importante. Y yo lo he hecho cuando, por ejemplo, no hay información de los cuerpos de válvulas. Eh, ya la transmisión de tercera generación del 09G tiene años de que ya está, salió por ahí del 2017, estamos en el 2023, 5 años, y todavía no hay un manual, una información que te diga cómo se llaman las válvulas, para qué sirven, cuál es su función, no lo hay, ¿ok? Y así hay muchas cajas recientes que están saliendo en la cual no encontramos la suficiente información. Entonces, ahora sí, cuando no tengo la suficiente información, no quisiera yo ni desarmar el cuerpo de válvulas, porque si se me sale un check o si me sale una pieza del cuerpo, no sé ni dónde va. Y no quisiera yo tener, o sabes cómo sí lo haría teniendo dos cuerpos. Si en algún momento algo malo me sale con ese cuerpo, pues tengo uno de reserva, ¿no? Para poder sacar la información del otro, pero a veces sí nos da cierta reserva de no quererlos desarmar cuando no vemos la información, ¿ok? Pero yo les puedo decir que lo que nosotros vamos a aprender nos va a quitar completamente esa, pues, temor de no lo hago, si lo hago y qué hago, o sea, vale la pena que lo desarme todo o que así lo deje. Ahí vamos a verle el cuerpo de válvulas de una manera totalmente diferente. Si la caja muchas veces la desarmas toda, o al menos desarmas todo lo que tú sabes que necesitas desarmar,
y luego le echas su limpieza y luego la vuelves a armar. Y vaya que en la caja hay muchas cosas como rodamientos, rondanas, springs, hay un montón de cosas. Y ya con el paso del tiempo no te falla, ya la sabes armar muy bien, puedes hacer los ajustes de los discos, etcétera. Pues bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con el cuerpo de válvulas, verdad? Yo siento que lo que nos hace falta nada más es tener un poco más de información y nosotros nos vamos a sentir ya con la, pues no sé, con la seguridad de que podemos hacer un trabajo, ir más a fondo. ¿Ok? No quedarnos nada más en el, pues le echamos la lavadita, lo abrimos, lo volvemos a cerrar y ya. No, sino que nosotros vamos a estar acostumbrados a tratar de entender cómo funciona el cuerpo y a buscar la información que necesitamos. Fíjense bien, voy a tomar estas válvulas para poderles explicar algo. Algo que lo hemos estado viendo desde hace muchísimo tiempo cuando hablamos de los cuerpos de válvulas. ¿Ok? Fíjense, acuérdense que nosotros a través de los cursos ya les hemos explicado varias veces las partes de una válvula. ¿Ok? Entonces, una válvula que, por ejemplo, vamos a ver la que está acá arriba, hay partes que nosotros ya debemos de saber. De eso se trató el curso uno, de que tú conozcas todas las partes de una válvula y para qué o qué uso van a tener las partes de la válvula para que cuando nosotros avancemos a este otro curso ya puedas aplicar lo que tú ya aprendiste en el curso número uno. ¿Ok? Vamos a empezar, mira, no sé si el marcador nos ayude mucho, pero bueno, aquí está. Estamos en la válvula uno y aquí yo les puedo explicar que esta válvula tiene un punto cero, que es el que está acá, a la derecha. Es el punto cero de la válvula y todos los cursos hemos estado repite estas partes de las válvulas para que ustedes los vayan identificando, ¿ok? Bueno, yo les voy a decir una cosa, esto del punto cero y los demás puntos que ahorita les voy a explicar no vienen en los manuales, al menos solo vienen en los manuales de nosotros, los que nosotros hemos estado desarrollando. Eh, Hay muchos manuales y hay muchas empresas como Transte, como Transgo, Sonax, Atra, que trabajan mucho con cuerpos de válvulas, pero yo me he dado cuenta que la verdad cuando te ponen un esquema, cuando te tratan de explicar, yo creo que les vas a entender el 20% y el 80% no les entiendes, no sabes lo que te están tratando de decir ahí. Porque no es que sean malos, la verdad es que esa gente es especialista y muchos de ellos son ingenieros, pero yo creo que la manera en cómo te lo explican hace que tú a veces no lo entiendas. La información que manejan ellos es una información de un nivel alto, que para un técnico transmisionista de aquí, pues va a ser bien difícil poderlo entender. Nosotros normalmente nos gusta ver temas de cuerpos de válvulas en donde me digan, cámbiale este resortito, en donde me digan, hazle un hoyito acá, en donde me digan, cambia esta válvula por la otra. O sea, yo soy más de quitar y poner cosas con tal de que mi cuerpo de válvulas funcione bien. Yo quisiera rimarlos para ponerle la otra válvula y ya mejore, pero muchas veces no nos explicamos el por qué tengo que quitar ese resorte, el por qué tengo que hacer un hoyo, el por qué tengo que hacer esto. No, nosotros somos más prácticos. Si tú me dices que este kit va a corregir el problema que tengo de reversa, yo se lo pongo. No te voy a preguntar por qué ni cómo. Simplemente si tú me dices que este kit me corrige la reversa, yo lo que voy a hacer es seguir lo que tú me dices. A ver, ¿qué hay que hacer? Me quita esta válvula, deséchala y vas a poner esta nueva válvula. A la placa le vas a hacer dos hoyitos con un taladro y una broca de tal medida y vuelves a lavar todo el cuerpo de válvula y lo vas a volver a armar y como magia ya no tienes problemas en reversa. Eso es lo que nosotros quisiéramos de los cuerpos, que ya tener una solución con un instructivo y poderlo desarrollar. La verdad es que no nos interesa saber cómo, por qué, lo que queremos es resolver el problema. Pero si hay muchas veces, están los chip keys y hay otras soluciones que cumplen ese objetivo en el cual te van a solucionar problemas sin darte ninguna explicación o muy pocas explicaciones, porque aquí lo más importante que eso es certero, es decir, si se logra el objetivo y que además tú no quieres saber más que cómo hacerlo y saber que eso lo corrige. Como que lo demás no sale sobrando, por así decirlo. ¿Ok? Y por eso muchas veces nosotros no podemos analizar
las fallas de los cuerpos de válvulas, porque lo único que nos interesa es resolver, pero sin saber por qué y cómo. ¿Ok? Yo quisiera tener muchos cheat kits para todo tipo de problema y yo sería feliz. Pero imagínate si siguiéramos esa misma técnica cuando armamos y desarmamos las transmisiones, pues yo creo que eso no lo hacemos, ¿verdad? Como que nosotros hacemos un trabajo diferente. Y así con los cuerpos de válvulas podemos hacer un trabajo diferente, pero necesitamos entender, conocer, saber. ¿Ok? Para poder no tener miedo, para poder entender por qué un cheat kit soluciona los problemas, no nada más que lo pongamos y ya, sino por qué es la solución. Porque a lo mejor esa solución de ese cheat kit yo la puedo aplicar a otras fallas, pero ¿por qué la puedo aplicar? Porque entiendo el por qué, el cómo es que el cheat kit corrige la falla. No nada más por lo voy a instalar y ya, no, sino que quiero saber el por qué, el cómo. ¿Por qué sí soluciona la falla? ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy en ese punto, todas las cosas que yo vaya aplicando de kits y todo eso, no nada más los voy a poder aplicar en un fallo, sino en varios. Hoy también vas a decir, ¿a poco hay para todas las transmisiones? No, 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 sino a lo que me refiero es que si esa corrección que se está haciendo soluciona el problema, yo puedo aplicar una corrección similar, pero tú vas a decir, oye, pero no hay ese tipo de kits para todas las cuerpos de válvulas. No, pero puedo copiar la idea. Es decir, yo puedo mandar al torno a hacer válvulas o puedo mandar a hacer cosas y utilizar una solución para aplicarla en otros cuerpos de válvulas si es que yo entiendo perfectamente qué es lo que me está tratando de decir Transgo y cuáles son las razones por las cuales tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y se solucionan los problemas. Si yo entiendo eso, no voy a poner los kits ya nada más a ojos cerrados, sino también quiero aprender. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa solución se la puedo aplicar a otras fallas, ¿sí? Y eso es real. O sea, nosotros podemos aplicar esas soluciones a otros problemas. Sabemos que no hay productos para todo, pero nosotros mismos podríamos mandar a hacer esos productos. Podríamos mandar a hacer una válvula, dos válvulas sobre medida, recortarlas, en fin, también podemos generar soluciones porque estamos aprendiendo de las empresas que solucionan los problemas. Es decir, no nada más voy a repetir una y otra vez los pasos que hacen ellos. Si yo analizo y me pongo a pensar por qué y cómo se solucionan cambiando el producto, entonces, eso lo puedo aplicar en otros cuerpos, por ejemplo. ¿Ok? Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué no le entendemos a las explicaciones de los cuerpos? Bien, fíjense bien. Todas las válvulas van a tener dos puntos opuestos. ¿Ok? ¿Y cómo los vamos a identificar? Primero vamos a identificar el punto del resorte. ¿Ok? Al resorte le vamos a llamar punto Y. Bueno, no al resorte. Al área donde se encuentra el resorte le vamos a poner punto y al lado opuesto le vamos a llamar punto cero. Todos los que vieron el curso número 1 de cuerpos de válvulas se lo tuvieron que haber aprendido de memoria porque eso lo vamos a estar usando constantemente. ¿Ok? Es como si yo desarmara una transmisión y te dijera, mira, esta es la bomba, este es los embragues, este es el sprague. Si no te los aprendes, pues no vamos a poder trabajar a gusto en las cajas. Tienes que aprenderte cómo se llaman todos los componentes. Entonces, todas las válvulas tienen punto cero, todos tienen punto y tienen puertos. Hay válvulas de un solo puerto, hay válvulas de dos, hay válvulas de tres y aquí tenemos el ejemplo. Esta válvula, este espacio que está aquí le llamamos puerto y aquí vaya, nada más tenemos un puerto. La válvula de abajo tiene dos puertos, el puerto 1, el puerto 2, perdón, el puerto A y el puerto B. Y la válvula de hasta abajo tiene tres puertos, 1, 2 y 3 puertos. Pero tú te vas a decir, ¿qué es eso? Si es que no viste el curso 1, ¿ok? Bueno, después del punto 0, nosotros vamos a contar, a ver estos huecos que tiene la válvula, esta sección desvanecida que tiene la válvula y que es muy amplia, les llamamos puertos. Entonces, a partir del punto 0, el primer puerto que tú te encuentres le vamos a llamar A. Entonces, fíjate cómo el punto cero nos va a ayudar para empezar a nombrar a las diferentes cosas que tiene la válvula, lo cual no hacen los norteamericanos, que ellos inventaron las cajas automáticas, pero no te lo explican y entonces tú no entiendes a las válvulas ni al cuerpo de válvulas mismo.
Este es el punto cero porque así le pusimos nosotros, porque ahí empieza la válvula y es el lado contrario del resorte. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que tener un punto cero y más, ¿no? Y teníamos que ver en dónde íbamos a poner ese punto cero, así es que decidimos ponerlo del lado contrario del resorte. Tú puedes encontrar muchos manuales de hidráulica, de diferentes, de la Volkswagen, de los asiáticos, de los europeos, y nadie te va a explicar esto que es básico para poder hablar y entender el cuerpo de válvulas. Entonces, tenemos el punto cero y el punto Y, primeros puntos que te tienes que aprender muy bien. Y después vamos a encontrar los puertos y después vamos a poder identificar los puertos. Después del punto cero, el primer puerto se va a llamar A, puerto A, y el segundo se va a llamar B, puerto B. Estos huecos, ya te voy a decir para qué sirven, pero primero tienes que saber qué son y cómo se llaman, ¿ok? Oye, tengo que saber todo esto. Te voy a decir que podemos sacar la información de los cuerpos de válvulas, pero tú tienes que hacer tu tarea y tienes que saber cómo se llaman las partes de las válvulas, porque ahí en esas partes se maneja el fluido. En esas partes de las válvulas se va a mover el aceite. Entonces necesitamos saber cómo se llaman y qué circuitos van a trabajar por ahí. ¿Ok? Entonces decíamos, aquí tengo el punto cero, acá tengo el primer puerto que le voy a llamar puerto A, el puerto B, y acá tenemos el punto Y. Acá está el punto Y de esta válvula. Acá abajo tenemos otra válvula, pero aquí cambia la cosa porque su punto cero de esta válvula lo tiene del lado izquierdo. Y acuérdate que es el punto contrario del resorte. Acá tenemos el punto Y, que es donde está el resorte. Entonces, el puerto A sería este. Entonces, fíjense bien, ya vimos los puntos, ya vimos los puertos de una válvula. Esta válvula, como te había dicho, el punto cero lo tiene del lado izquierdo. Y es que el resorte es un elemento clave porque el resorte le va a dar la posición número uno a la válvula. Normalmente las válvulas tienen dos posiciones y el resorte hace que la válvula tenga su posición uno porque la va a mandar hacia afuera o la va a mandar hacia adentro. ¿Ok? Entonces, el resorte es el que da el punto uno de la válvula, la posición uno de la válvula, y cuando la válvula cambia de posición, comprime el resorte, se va a la posición 2. Obviamente tenemos que saber cómo le hace la válvula para cambiar a la posición 2, ¿ok? Pero bueno, estábamos hablando de las partes. Aquí tengo el punto cero, el puerto A, el puerto B y el puerto C. Si nosotros ya conocemos las partes de las válvulas, podremos entender cómo funcionan los cuerpos de válvulas y qué van a hacer y sacar la información de ellos. Pues obvio que sí, porque no hay otra cosa en los cuerpos más que checks, resortes, válvulas, tapones, seguros. Y entonces cuando entendemos la dinámica de estos elementos, pues vamos a poder entender muchísimas cosas. ¿Ok? Entonces fue buen ejemplo aquí porque pudimos ver una válvula con un solo puerto, con dos puertos y con tres puertos. ¿Qué más sigue? Ah, mira, sigue algo que no todas las válvulas tienen. Hay válvulas que tienen blocks, a los blocks les llamamos a estos componentes amplios que tiene la válvula. La válvula es una barra cilíndrica con secciones desvanecidas. El puerto es una sección desvanecida. Aquí tenemos una válvula que el primer block que tenemos es más delgado que el block número 2, porque a partir del punto cero podemos contar estos blocks y a eso los vamos a identificar con un número. Los que vieron el primer curso lo van a entender rápido. Block 1, block 2, block 3, block 4, ¿ok? 1, 2, 3 y 4. Los puertos son los huecos y las partes sólidas son los blocks, ¿ok? Bueno, tenemos un block que es de menor diámetro con respecto al 2, que es de mayor diámetro. La separación entre estos dos blocks es un huequito, un pequeño hueco. A esos huecos les llamamos vértices, ¿ok? Todos estos nombres son nombres pegajosos para que no se te olviden ni te acuerdes rápido de ellos. Y obviamente un vértice de una válvula no es un adorno. En las válvulas no hay adornos ni cosas estéticas. En las válvulas hay componentes que se van a utilizar para que las válvulas funcionen. ¿Ok? ¿Cuál es la función de una válvula? Mira, fríamente una válvula lo que tiene que hacer simplemente es moverse del punto 1 al punto 2. Es decir, de su posición 1 a su posición 2. Nada más. Esa es la función que tiene una válvula. Está hacia adentro su primera posición, lo que tiene que hacer simplemente es moverse a la posición número 2. No va a hacer otra cosa más que eso.
¿Ok? La pregunta es, bueno, si aquí tiene un resorte, ¿cómo le hace para moverse hacia el punto 2? Yo te lo voy a explicar. Para que la válvula se mueva hacia el punto 2 y comprima el resorte, se tiene que aplicar una presión hidráulica al punto 0 o al vértice. En cualquier caso, si tú aplicas presión en el vértice, la válvula se va a mover y comprime el resorte. Si tú le aplicas presión a la válvula por el punto 0, la válvula se va a mover y va a comprimir el resorte. Es decir, va a cumplir con su segunda posición. La primera posición la da el resorte, la segunda posición la da la presión que le apliques al vértice o al punto 0 de la válvula. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esa presión? Bueno, pues esa presión puede venir de otra válvula, de la presión de un embrague, de la presión de solenoides o de un solenoide. Un solenoide puede mandarle la presión a la válvula al punto 0, le puede mandar la presión al vértice, le puede mandar para que se mueva a la posición 2. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta es algo muy frío, pero muy sencillo. La válvula se tiene que mover y ya vimos cómo le va a hacer. Oye, y si el resorte fuera muy fuerte, a veces tendríamos que aplicarle la presión al 0 y la presión al vértice entre los dos para vencer la presión del resorte. ¿Ok? O podría ser que aparte del resorte, esta válvula, cuando tú arrancas el carro, aparte del resorte, tenga una presión hidráulica y el resorte. Entonces, si yo quisiera aplicarle presión al punto 0, no movería la válvula, porque primero tendría que vencer la fuerza del resorte y la presión hidráulica que tiene ahí. Entonces, para poderla cambiar de posición, entonces tendría que sumar la presión del punto 0 y la del vértice para poderle ganar al resorte y a la presión que se encuentra en la parte Y. Entonces, los extremos de la válvula son los que van a pelear para darle una posición o los que se van a ajustar en cuanto a presión y fuerza para poderle darle una posición a la válvula, ya sea hacia adentro o ya sea hacia afuera. A esos puntos Y, vértice, punto 0, les llamamos los puntos de control de la válvula, ¿sí? Porque al final son los que van a hacer que la válvula se mueva, ¿ok? Son los circuitos de control de la válvula. Puntos de control de la válvula que hacen que la válvula tenga una posición, ¿ok? Entonces, eso ya quedó claro y aquí tenemos un vértice, hay válvulas que tienen más de un vértice y hay unas que no lo tienen, como la que tenemos acá arriba y la que tenemos acá abajo son válvulas de un solo diámetro. ¿Okay? No, aunque aquí no, ustedes no han visto, pero acá sí hay un block de diámetro más chiquito. Y entonces esta es una válvula escalonada y aquí va a llegar una presión hidráulica. ¿Para qué? Bueno, pues para que esta válvula cuando se tenga que mover hacia el lado contrario, la presión que haya de este lado tendría que ser más fuerte que el resorte y más fuerte que la presión que va a entrar por este orificio. Y aquí adentro vamos a tener un bloque más chico. Pero al final, si te das cuenta, los extremos de la válvula son los puntos que al final le van a dar la posición de la válvula. O vete para adentro o salte. Sal hacia afuera, vete para adentro. ¿Ok? La válvula está dentro de una corredera y no va a moverse mucho. Va a tener un recorrido de cierta cantidad de milímetros y puede retroceder, ¿no? Una carrera como, no sé, serán unos 8 milímetros más o menos de carrera, de lo que tiene que recorrer. Muy bien, ahora vamos a ver, ya vimos una parte, que las válvulas van a moverse y no va a ser nada más que se muevan de la nada, sino que se mueven por el resorte o se mueven por presiones hidráulicas que se pueden ejecutar en el punto Y. Aquí está el punto Y, aquí va a haber presión. Y también se pueden ejecutar esas presiones en el punto 0 o en los vértices, o la suma de los dos, por ejemplo. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Y entonces qué pasa con los puertos? Los puertos son bien importantes, porque por los puertos pasa el aceite con la que vamos a llenar un clutch. ¿Sí? Por el puerto va a llegar una presión de línea, una presión de bomba, una presión fuerte, y esa presión la vamos a ocupar para aplicar el embrague de la reversa, el embrague de cuarta, el embrague de tercera. ¿Ok? Entre más puertos tenemos, pues más funciones va a tener la válvula. A lo mejor va a estar involucrada con dos componentes. O con, por ejemplo, esas válvulas entre más puertos tengan, por ahí va a pasar la alimentación de un clutch, por ejemplo, B1 y también la del clutch K1, ¿verdad? Por ahí. Entonces,
Eh, Primero que nada, tengo que entender que esto es para la posición de la válvula y después lo que a mí me interesa es cómo voy a alimentar un clutch o cómo voy a descargar un clutch. Ah, bueno, pues para alimentar un clutch o descargar un clutch, eso va a ser a través de los puertos. Y la tarea que yo les decía hace rato, ya que viste el orificio de un embrague, llévalo al cuerpo y del cuerpo lo vas a llevar a las venas que tiene el cuerpo de válvulas y las mismas venas te van a llevar a la válvula. Y cuando tú estés siguiendo un clutch, cuando yo quiero saber por qué válvula sale el aceite que llena el clutch, ¿sabes a dónde vas a llegar? Vas a llegar a los puertos de las válvulas, no vas a llegar a los puntos cero ni a las Y, porque eso es aparte, o sea, el clutch lo que quiere es ser aplicado o tal vez liberado, y cuando tú quieras seguir a un orificio de un clutch, te va a llevar a los puertos, ¿ok? Entonces tú tienes que ver, mira, ya llegué al puerto de una válvula y esta válvula es la válvula que, no sé, a lo mejor es un tren de válvulas, es decir, a lo mejor para que ese clutch se alimente y le llegue aceite con presión, necesito, por ejemplo, estas tres válvulas, ¿no? Pero ya encontré la primera que está más cercana al embrague. El orificio de mi clutch llegó al puerto A. Aquí está mi orificio de clutch. ¿Ok? Una vez que tú ya te diste cuenta que efectivamente el orificio del clutch llegó al puerto de esta válvula, al puerto A de la válvula, porque pudo haber sido el puerto B o el C, pues, llegó al puerto A. Ya tienes una información bien importante, ya sabes que hay una válvula, que de ahí va a salir el aceite que va a ser clutch. Pero surge una pregunta, bueno, aquí hay dos circuitos, aquí hay dos líneas, la línea del clutch y la línea de alimentación, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver, si ya sé cuál es la del clutch, yo tengo que ver la otra línea, que es la línea que lo está, donde viene el aceite que va a llegar al clutch, y a lo mejor ese me lleva a la válvula de abajo. Digo, bueno, entonces esto es un tren, porque primero tiene que pasar por la válvula 9, de la 9 a la 5, y de la 5, válvula 5, aquí está 5 y aquí está 9, entonces ya llega el aceite al embrague. ¿Ok? Y bueno, ya tienes ahí dos válvulas. ¿Por qué? Porque bueno, como te decía, aquí llega hacia el clutch, la otra línea, que es la que está alimentando mi clutch, llega a la válvula 9, aquí, y sigo la línea y me lleva a la válvula manual. Entonces digo, bueno, la válvula manual me manda acá, yo mando esa presión a la válvula 5 y la válvula 5 se lo manda al clutch. Oye, pero, ¿y luego para desaplicarlo? Mira, aquí sería bien, si estando así las válvulas le llega el aceite al embrague, ¿qué tendríamos que hacer para desaplicarlo? Pues sencillo, nada más empujar la válvula hacia el lado contrario y a esa línea que alimenta el clutch dejaría de alimentarlo y estaría mandando la presión de ese clutch al cárter. Las válvulas son switches hidráulicos que nosotros tenemos que entenderlos para poder saber cómo aplican los componentes, saber si es una sola válvula, saber si son dos o tres válvulas las que están involucradas en ¿cómo se llama? En la aplicación de un embrague. A ver, vamos a buscar aquí los solenoides. Aquí están los solenoides. Estos cuerpos de válvulas, normalmente van a tener un conjunto de solenoides. Se pueden llamar solenoides de cambio A, B. Y también acá también tenemos otros solenoides. Estos son solenoides on-off y los solenoides más larguitos les llamamos electroválvulas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un solenoide para overdrive, otro para underdrive, otro para segunda sexta y otro para tercera quinta reversa. ¿Para qué sirven estos solenoides? Mira, estos solenoides van a mover a unas válvulas que se llaman válvulas reguladoras. Aquí deben de andar. Primero ya vimos los solenoides. Este tipo de solenoides, que también se identifican como electroválvulas, van a mover a una válvula que se encuentra en una corredera, y esa corredera se encuentra eh, hacia el interior de donde va el solenoide. Quito el solenoide y hacia adentro está la válvula. A esas válvulas les llamamos válvulas reguladoras.
y el solenoide mueve esas válvulas para que esas válvulas manden el aceite hacia el clutch. Pero la diferencia de estos solenoides es que esa válvula no se va a mover súbitamente, sino que se va a ir moviendo gradualmente. ¿Ok? Y cuando esa válvula se va moviendo, va aplicando al embrague. ¿Vale? Entonces, primero va el solenoide, luego la válvula reguladora, y esa válvula reguladora está comandada, está controlada por la electroválvula, por el solenoide, ¿ok? Y esta válvula va a dosificar, va a regular la presión con la que va a llegar el clutch, aunque a veces esta válvula no le manda el aceite directamente al clutch, ya tiene la cantidad adecuada de aceite, pero muchas veces lo va a pasar a través de otra válvula más o a través de otras dos válvulas más. La cantidad de aceite la va a controlar esa válvula reguladora y se la va a mandar a un par de válvulas para que ellas hagan llegar ese aceite hacia el embrague. A eso le llamamos tren de válvulas. Vamos a buscar esas válvulas reguladoras. O sea, yo siento que no es difícil, tal vez me equivoque, porque si nosotros siempre tenemos claros los objetivos y el cómo se hace, van a ver que no van a batallar. Si no tenemos claros los objetivos y no sabemos cómo se hacen las cosas, entonces sí vamos a batallar. Déjame ver si están las válvulas reguladoras. Mira cómo aquí hay veces en que encontramos hasta el tamaño de los resortes de un cuerpo de válvulas. O sea, encontramos muchísima información y a veces no encontramos nada. Podemos decir que estamos tranquilos cuando hay la información suficiente, pero intranquilos cuando no la hay. No creo que aquí no viene toda la información del cuerpo. Cuando hicimos el primer curso de cuerpos de válvulas, les decíamos que no puedes tú entender eh, un cuerpo de válvulas si no conoces la transmisión, ¿no? Eso también se los aclaro de una vez porque el curso 2 es la continuación del uno, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, tú quieres arreglar un cuerpo de válvulas, ni siquiera sabes cuántos cloches hay dentro de la transmisión, porque las válvulas, el cuerpo de válvulas es un controlador de los componentes que están dentro de una caja. Y si tú no sabes cómo se llaman esos cloches y en qué cambio van a trabajar, no a lo mejor lo vas a poder limpiar, eh, vas a poder hacer, desarmar, armarlo y lo vas a entregar. Tú vas a decir es que está bien limpiecito, las válvulas están libres, este cuerpo tiene que funcionar. Pero si te llegan y te dicen que no tiene reversa o no tiene cuarta, no sé en qué o sea, no sé qué va a pasar porque ¿cómo vamos a saber cuál puede ser la falla? Primero tienes que conocer la caja donde va montado ese cuerpo de válvulas, cuántos embragues tiene, cuántos son de torque, cuántos son de freno. Ya sabes cuántos cloches son. Ah, bueno, vete a la tabla de aplicaciones para que veas en qué cambios van a estar. Y cuando alguien te diga que hay una velocidad que no se está aplicando, pues tú ya sepas cuál elemento puede ser el que esté fallando. Una vez que tú ya sabes cuál es el elemento que está fallando, pues vas a tu información del cuerpo de válvulas para ver si viene eso que tú necesitas. Es decir, para ver si viene eh, qué válvula o qué solenoide trabaja con ese embrague o con ese elemento. Creo que no vienen las válvulas reguladoras. Hay mucha información, pero creo que no viene toda. Ok, viene todo. Bueno, hay veces en que nosotros tenemos muchas cosas. Voy a cambiar de manual por otro que es este. Aquí viene más completo. Ujú. Mire, por ejemplo, aquí existen los diagramas hidráulicos y te van detallando uno por uno para que tú veas cómo se aplican los embragues, porque al final ese es un objetivo que nosotros queremos saber del cuerpo de válvulas. Aquí hay
esta es una caja de Toyota U151 y estos son los diagramas hidráulicos. Estos ya los estuvimos trabajando en el curso 1, así es que ya de alguna manera están familiarizados y pueden entender muchas cosas. Pero nosotros en el curso 2 no vamos a tener estos diagramas, de una vez se los digo. Más bien, nosotros los tenemos que desarrollar. Imagínate, yo no sé nada y ni de cuerpos y ahora resulta que tengo que hacer dibujos de la nada, porque prácticamente yo los haría de la nada. Bueno, pues con lo que nosotros les enseñemos los van a poder hacer. Ok, aquí está el clutch de segunda, que se llama B1, y aquí está la válvula que va a aplicar a ese B1, y aquí está el solenoide que va a aplicar a B1. Este es un solenoide electroválvula, y además quiero que tú veas aquí que es el solenoide electroválvula que se llama SL1, tiene que estar apagado, tiene que estar sin corriente, para que este solenoide pueda mover a esta válvula que está aquí, lo hace en el punto cero, y fíjate que lo hace en el punto cero a pesar de que en el punto Y haya una presión roja y un resorte. ¿Cómo es posible que esa válvula pueda moverse hacia el lado derecho si de ese lado tiene un resorte y presión? Bueno, muy sencillo. Este diámetro de la válvula es mucho más grande que el diámetro del lado contrario. Y tú sabes que donde hay más área, hay más presión. Donde hay menos área, hay menos presión. Oye, pero si hay presión y resorte, ¿qué va a pasar? Pues que esa válvula se va a mover lenta, se va a mover gradualmente para poder alimentar a un embrague. No lo va a alimentar súbitamente. La resistencia del resorte y de la presión que está del lado contrario de la válvula va a hacer que la válvula se vaya desplazando poco a poco, como si subirás poco a poco el volumen del radio. Tienes el volumen del radio bajo y te gusta una canción, dices, lo voy a subir, pero no le vas a subir rápido, sino le vas a subir poco a poco hasta que llegues al volumen que te gusta escuchar la canción. Entonces aquí la válvula se va a mover, tiene una presión de alimentación. Dice que esta presión de alimentación, porque ¿cómo sabes? Pues por la flechita, ¿no? La flechita dice aquí entro. Viene de una válvula y pasa por su puerto y esta presión la vamos a mandar aquí, hacia ese embrague B1. Qué sencillo y qué fácil. Eso es un switch. Por un lado tengo una línea con presión y el puerto, como es un hueco, permite que esta línea se conecte con la otra línea que va a mandar el aceite hacia el freno B2, hacia el freno B1, que es el que aplica la segunda. ¿Okay? ¿Qué pasaría si le pongo corriente al solenoide? Ups, cuando le pongas corriente al solenoide va a suceder lo que no está haciendo cuando está apagado. Es decir, va a dejar de mandar esta presión violeta a la válvula. Y si deja de mandar presión aquí, ¿qué va a suceder? La presión del lado y el resorte la van a regresar. ¿Ok? Y cuando la regresen, el block, en este caso sería el block 3 de la válvula, va a tapar la alimentación. Y entonces la presión que tiene el clutch la vamos a mandar hacia el cárter. ¿Cuándo? Cuando el solenoide tenga corriente. Este solenoide trabaja al revés. Cuando tiene corriente desaplica el clutch. Y cuando no tiene corriente, entonces aplica el clutch. Todo lo que tengo que saber para ser muy astuto, para entender los cuerpos de válvulas. Y una vez que yo entiendo los cuerpos de válvulas, ahora sí te creo que los puedes arreglar. Si no entiendes cómo trabaja un cuerpo de válvulas, difícilmente lo vas a poder arreglar, a menos de que lo hagas con los kits de Transgo que te dicen qué quitar y qué poner, pero no te dicen por qué ni cómo, ¿ok? Y se trata de entender esa parte para poder nosotros poder generar soluciones. Ok, entonces es un ejemplo muy básico de cómo con un solenoide y que tú tienes que saber cómo trabaja el solenoide, si es cuando le quitas la corriente o si es cuando le pones la corriente, cuando éste mueve a la válvula reguladora y la válvula reguladora que recibe una presión se la puede mandar a ese componente, en este caso el 2, el freno 2. ¿Ok? Mira, no sé, acá hay más. Cuando ya tenemos muchas válvulas y tenemos más de un solenoide, pues ya como que la cosa no está tan sencilla, ¿no? Ya se ve más complicada, más compleja. Pero te puedo decir que no hay problema. O sea que sí se necesita, como te decía, sí se necesitan más válvulas, entonces ya a eso le llamamos un tren de válvulas. Tampoco vamos a tener un número indefinido de válvulas. No, eso no existe. Si vamos a ocupar 4 válvulas, ocupamos 4 válvulas. Si vamos a ocupar 3, ocuparemos 3. Si vamos a ocupar 2, se ocuparán 2. Si nada más se va a ocupar una, pues una. Y lo debemos de entender
con una sola lo debemos de entender cuando se ocupan dos, lo debemos de entender cuando se ocupan tres y cuando se ocupan cuatro. Todo eso lo debemos de entender sin problema. ¿Ok? No nos debe de dar miedo, no nos debe de dar nada. Por ejemplo, una transmisión para que funcione, cuando hace un cambio, pues necesita dos cloches, no nada más uno. Así es que un cuerpo de válvulas para aplicar un componente a veces requiere de más de una válvula. Y esto tiene una razón de ser, porque resulta que cuando tú, por ejemplo, estás en un modo de falla, las computadoras apagan los solenoides. Y aun cuando los solenoides están apagados en un cuerpo de válvulas, podemos manejar el carro hacia adelante y lo podemos manejar hacia atrás. Lo cual quiere decir que el cuerpo de válvulas cuenta con algunos candados, con algunos seguros, que cuando se desconectan los solenoides no van a hacer que todos se apliquen al mismo tiempo, o que se apliquen muchos cloches y el carro se amarre la transmisión y no se pueda mover. No, al contrario, lo que busca el cuerpo de válvulas es formar ciertos candados para que se puedan aplicar dos cloches, uno cuando vayas a moverte en reversa y otro cuando te muevas hacia adelante, ¿sí? Entonces, por ello es que a veces tenemos muchas válvulas y otra razón también de que nosotros tenemos muchas válvulas en el cuerpo, en lugar de tener pocas, es porque se maneja algo que se llama overlap o traslape de cambios. ¿Ok? El overlap o traslape de cambios es un sistema muy sofisticado que hace que los cambios se sientan muy suavecitos y que no se puedan aplicar más que dos elementos por cada cambio. ¿Sí? Además, el overlap va a hacer que un clutch, el tiempo que tarda en aplicarse es el mismo tiempo que tarda el otro en desaplicarse. O sea, es un sistema ya más no es complejo, es algo muy sencillo, pero que requiere de más componentes para poder lograr ese tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, cuando ocupamos overlap, cuando necesitamos que haya candados para que cuando haya modo de falla, la transmisión se pueda mover para atrás y para adelante, pues va a requerir de un conjunto de válvulas extras. Independientemente de las que tenemos para aplicar los componentes, necesitamos unas válvulas extras para lograr los objetivos. Para formar candados y nada más se apliquen dos cloches para poder a través de un tren de válvulas lograr cambios con traslape o con overlap. Entonces todo eso lo vamos a ir entendiendo conforme vamos nosotros encontrando cómo se aplican los embragues y nos damos cuenta que para aplicar un embrague se necesita más de una válvula. Acá tenemos ejemplos, mira. Al final tenemos esta válvula que es la válvula reguladora, pero muchas veces el aceite que le vamos a mandar al clutch no lo manda directamente la válvula reguladora. La válvula reguladora procesa la presión con la que se va a aplicar el clutch, pero no manda el aceite directamente hacia el embrague, sino que si tú te das cuenta, aquí tenemos la válvula de control y manda esta presión a esta válvula, lo manda por acá, es decir, no lo manda directo. Mira, aquí la presión la va a mandar por esta que está aquí. Y ahora sí, esta válvula que se llama válvula de control de aplicación de clutch, lo manda al clutch 1. Entonces aquí ya no nada más ocupamos una, sino que aquí estamos ocupando dos. La de arriba que procesa la presión y la de abajo que solamente es una válvula de paso. ¿Ok? Pasa por ahí el aceite. Oye, ¿y si serían necesarias las válvulas de paso? Sí, sí son importantes. Para muchas cosas. Una válvula de paso no tiene nada que ver con si va a haber más presión o va a haber menos, no. La presión con la que va a trabajar forward la está controlando la válvula de control. Y el solenoide, desde luego. Esa presión ya está ahí, puede ser alta, puede ser baja. Lo que tenga que valer la presión lo está procesando la válvula de control. ¿Ok? Y la válvula por la que tiene que pasar el aceite, que en este caso es la válvula de control de aplicación, simplemente es una válvula de paso. Es una válvula por la que tiene que pasar este fluido para poder llegar acá. Entonces, ¿para qué sirve? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que C1 deja de trabajar en cuarta. Pues para que C1 se libere más rápido,
pues podemos apoyarnos en esta válvula de control de aplicación. La movemos del lugar y deja de llegarle presión a al embrague, por ejemplo. En lugar de que sea la válvula reguladora la que lo desaplique, podemos hacer que lo desaplique esta otra cuando entre la cuarta, ¿sí? Ya la válvula reguladora, si quiere, se puede ir desaplicando lo más lento, como ya quiera, pero la válvula de control de aplicación ya cumplió una función que al moverse mandó toda la presión de este close 1 al cárter. Esa puede ser una función que tenga esta válvula cuando, por ejemplo, entremos en cuarta y el C1 se tenga que desaplicar. ¿Ok? Un ejemplo. Ahora, yo te voy a decir que a lo mejor ahorita ya te estoy haciendo muchas bolas y a lo mejor tú vas a decir, no, pues el maestro está diciendo que no le entendemos a los norteamericanos cuando nos explican el cuerpo de válvulas y tampoco le estamos entendiendo a él absolutamente nada, ¿no? Es normal, porque volvemos a lo mismo, un cuerpo de válvulas es una cosa, una transmisión es otra cosa. Y el curso 2, pues la verdad es que es más avanzado que el curso 1. Pero también yo les puedo decir una cosa, nada de lo que les estoy mostrando es la cosa del otro mundo y es factible que todos lo podamos entender. ¿Ok? O sea, no es algo que por complejo que ustedes lo vean, no es difícil de aprender. Y les voy a decir de una vez por qué. ¿Ok? Para entender lo que hace el cuerpo de válvulas y cómo lo hace, ustedes lo que necesitan es tener una supervista. Y si no tienen una supervista, pues entonces vamos a usar lentes. Porque lo que nosotros lo aprendemos, lo vamos a aprender desde la observación. ¿Ok? Desde ahí. Ustedes se tienen que aprender las partes de las válvulas. Si ustedes aprenden las partes de las válvulas, como les dije ahorita, cómo se llamaba cada una de ellas, yo les voy a enseñar qué es lo que tienen que ver y hacia dónde se tienen que mover para obtener la información necesaria. Vamos a trabajar mucho con esto, mira. ¿Qué es esto que tengo aquí? Son las placas de transferencia de los cuerpos de válvulas. ¿Ok? Yo como todos ustedes, yo tampoco sabía nada y cuando veía esto, para mí se hacía como un laberinto, algo inexplicable, ¿ok? Para mí se me hacía esto inexplicable. Hoy día, para mí eso es el material que utilizo para poder hacer un diagnóstico y lo manejo, digo, nada más de verlo te puedo decir muchas cosas, pero no se trata de que yo lo entienda o que yo lo maneje, sino se trata de que ustedes lo usen y lo manejen. Pero nosotros eso lo vimos en el curso 1, así es que esto ya es historia. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer diagramas como estos. Si no los entienden, imagínate, el objetivo de ahora es hacerlos, pues a lo mejor le van a entender más cuando los hagan que cuando los vean, aunque ustedes no lo crean. Y te voy a decir por qué sí se puede y por qué es fácil y por qué sí lo vamos a lograr. Cuando hay algo difícil, por ejemplo, nosotros no sé cuánto sepamos de matemáticas, a lo mejor hay un ingeniero o varios ingenieros escuchándome, pero yo te puedo decir que para que tú entiendas un cuerpo de válvulas y puedas rastrear los circuitos y todo lo demás, no vamos a ocupar física, no vamos a ocupar las fórmulas de física, no vamos a ocupar las fórmulas de la hidráulica, no vamos a ocupar matemáticas, no vamos a ocupar cálculo, no vamos a ocupar la calculadora, nada de eso. Entonces, si no vamos a ocupar la física, ni las matemáticas, ni la calculadora, y lo que más vamos a usar es la vista, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tienes una buena vista? Entonces tú puedes aprender cuerpos de válvulas. ¿Sí? O sea, no necesitamos grandes cosas, solo lo que necesitamos es ir paso a paso a lo que yo les voy explicando y ustedes se van a dar cuenta que no era tan difícil como ustedes se lo imaginaban. A lo mejor en su cerebro piensan que nada más es una madeja de hilo hecho como la estopa, puro nudo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que esos nudos queden como un carrete de hilo y no como una madeja de... Sí, sí es factible que lo entendamos por complicado y complejo que se vea. Imagínate que yo te dijera, no, pues si tienes te interesan los cuerpos de válvulas, repararlos, entender cómo funciona, cómo trabaja una válvula. Fíjate que te tienes que aventar un curso de matemáticas de álgebra y dos de trigonometría. Y te tienes que aprender las 5 leyes de la física, de inercia, aceleración. No, pues no, nadie me va a entender eso, nadie se apuntaría a un curso. Pero si no necesitas nada de eso,
Si no necesitas nada, es más, no nada, de absoluto nada de eso, entonces yo creo que tú vas a decir que sí puedes. Si tú tienes una vista de águila o aunque no la tengas, tú puedes lograr entender el cuerpo de válvulas porque yo aprendí viendo las cosas y analizándolas, razonándolas, fue como fui aprendiendo el cuerpo de válvulas y cómo lo fui, este material, cómo lo fui ocupando para poder hacer los diagnósticos. ¿Ok? Cómo fui aplicando lo que aprendí, porque vuelvo a repetir, las soluciones de los kits de Transgo o de Sonax no te dicen el por qué ni para qué. Mira, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Ahorita te lo voy a explicar. Pero ¿qué crees? Que yo sí me di a la tarea de entender, bueno, y por qué sí, por qué no. Y ni más ni menos en este cuerpo que es bien latoso. No sé si algunos de los que me están viendo han hecho trabajos en cajas de Toyota. Y yo les puedo decir que si hicieron alguna de Siena o de Camry con esta U151, casi te puedo apostar que la primera vez que te tocó hacer una caja de estas, se te quemó. Casi te lo puedo apostar. Yo te puedo decir que el 90% de técnicos transmisionistas que arman una caja de Camry o Siena por primera vez, se les puede quemar hasta 2 veces. Yo quemé una como 3 o 4 veces, no recuerdo. A mí se me han quemado. Y tuve que quemar como 4 para empezar a entender cómo trabaja la U151. Y luego aprendí cosas de Sonax y de Transgo que apliqué en este cuerpo de válvulas para resolver uno de los problemas muy comunes de este cuerpo de válvulas, que es que se atora una válvula, se atora un pistoncito que va en un buje y eso hace que el cambio de segunda a tercera se frene. ¿Ok? Entonces, a mí, vamos, no es que nadie me haya enseñado, sino que yo fui aprendiendo con los ejemplos muchas cosas que tienen los cuerpos de válvulas y el concentrarte en la observación, en la vista de las cosas, eso es la solución. Aquí está lo que te decía. Hace ratito vimos los orificios de la caja de Hyundai en donde estaban los cloches. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en la placa están esos hoyos, mira. Digo, esta no es la de Hyundai, pero tomando como ejemplo, en la placa están los orificios por donde se alimentan los cloches, por ejemplo, en este caso el C3, el B3, el C2. Aquí están los cloches. Entonces, cuando tú ubicas esos cloches, los puedes marcar con un plumín, con un plumón. Ahora quita la placa y te va a quedar una cavidad. Tú sigues esa cavidad, tú sigues las venas y te van a llevar a una válvula. Así es que tú vas a conocer una, a la mejor de tres, una a la mejor de dos, o una de las válvulas que tienen que ver con la aplicación del embrague que tú estás siguiendo. ¿Ok? O sea, la mayor parte del trabajo de este curso lo van a hacer ustedes. Yo solamente voy a hacer su guía de cómo lo deben de hacer. Y ustedes lo pueden hacer en cualquier transmisión y en cualquier cuerpo de válvulas que tengan. Aunque yo solamente les voy a ir guiando cómo lo van a hacer. Pero ya les vuelvo a repetir, si ustedes ya les dio miedo, si ustedes ahorita en la explicación no entendieron absolutamente nada, eso no quiere decir que ustedes no puedan. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, su grado de universidad, de prepa, de secundaria, olvídenlo, eso no. Sé que es muy importante que ustedes tengan un certificado, un título, etcétera, sí es importante, pero no lo vamos a ocupar. O sea, no quiero ser tajante y mal educado, pero eso no lo vamos a ocupar, ¿ok? Lo único que tenemos que tener es una muy buena observación, ¿sí? Haz de cuenta que tú, por ejemplo, ahora todo es muy moderno, ¿no? Yo estoy en este lugar y quiero llegar acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues con mi teléfono busco la aplicación, busco que me mandes la ubicación y yo puedo llegar de un lugar a otro. ¿Ok? Antes no era así, ¿no? Antes yo tenía que decir, a ver, tengo que darme la vuelta por acá y luego para... Y ya llegué aquí. Entonces, algo muy similar vamos a hacer nosotros cuando estamos rastreando un diagrama, un circuito. Yo quiero seguir todo el circuito de este clutch que se llama C3, lo quiero seguir. Pues no creas que va a ser fácil, sino que a veces el circuito, por ejemplo, tú estás siguiendo una cavidad abajo
y te va a mandar a la parte de arriba del cuerpo de válvulas. Y ya estás en la parte de arriba del cuerpo de válvulas y luego te manda a otra parte. Entonces, si tú no te desesperas y guardas la calma y vas siguiendo poco a poco hacia dónde te está dirigiendo los canalitos, tú vas a encontrar las válvulas. Y una vez que tú estás en las válvulas, entonces, antes de hablar de las válvulas, esta va a ser una de nuestras herramientas, las placas. Esto lo vamos a tener que trabajar súper bien para poder encontrar la información de los cuerpos de válvulas. ¿Ok? Entonces nos van a llevar a los conductos y de los conductos nos van a llevar a las válvulas. Y una vez que ya estamos en las válvulas, pues nos van a llevar a los solenoides. Como vimos hace ratito que les dije, mira esta válvula, como el solenoide con el color morado empuja la válvula para que se aplique el clutch. ¿Ok? Yo les voy a decir cuáles son los objetivos que vamos a buscar. Tras de qué objetivos estamos cuando estamos en el curso para que no se me vayan a marear y se vayan dando cuenta que esos objetivos se van cumpliendo. ¿Ok? Por ejemplo, podemos formalizar primero los objetivos. ¿Cuántas válvulas tienes aquí? No, pues tengo 4. ¿Y qué son? ¿Las válvulas reguladoras? Perfecto. Si ya encontraste las válvulas reguladoras de un cuerpo de válvulas, ¿sabes cuál va a ser nuestra primera tarea? Nuestra primera tarea va a ser encontrar qué solenoides va a trabajar con cada válvula. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ya te dije cómo lo vamos a hacer, apoyándonos con las placas de transferencia. Estas placas de transferencia las vamos a ocupar mucho y vamos a necesitar muchos marcadores de diferentes colores para que vayamos haciendo marcas y vayamos siguiendo embrague por embrague o válvula contra solenoide. En fin, vamos a ir haciendo diferentes objetivos para que tú vayas aprendiendo. Yo creo que este curso nos va a ayudar a entender cada vez más el cuerpo de válvulas, porque vamos a aplicarnos mucho con ellos, vamos a estar trabajando mucho con ellos y nos vamos a volver más sensibles, vamos a tener más facilidad de entenderlo y de saber para qué sirven, ¿verdad? Porque dentro de los objetivos es quién mueve a la válvula y esa válvula que se está moviendo, ¿qué es lo que está controlando? ¿A quién está controlando? Esos son nuestros objetivos y los vamos a ir siguiendo junto con otros que vamos a ir viendo sesión por sesión para poder nosotros lograr el objetivo que les estoy comentando. Acuérdense, este no es el curso 1, este es el curso 2 y el objetivo es que tú puedas encontrar la información de los cuerpos aun cuando no tengas un manual, cuando no tengas un esquema, un diagrama, eso es lo que queremos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejar aquí de poner estas imágenes. Digo, no puse más imágenes porque dos son básicas, ¿no? ¿De dónde vamos a partir? De los orificios que están en la transmisión donde se alimentan los cloches. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, obviamente el cuerpo de válvulas, las placas de transferencia. Esos son la materia prima que vamos a ocupar en este curso y vamos a tener que ir siguiendo ciertos componentes para poder sacar la información de esos cuerpos de válvulas. ¿Ok? Es un curso que, como todos los que hacemos nosotros, tiene una duración de 6 sesiones y que lo hacemos en el horario de 7 a 9. A veces lo hacemos más largo porque la gente está haciendo comentarios o preguntas y se va alargando un poquito. Recuerden que en nuestros cursos se van grabando las sesiones y cuando alguien tiene la necesidad de repetir algo, pues le compartimos la sesión grabada. ¿Ok? Costos los tenemos en los teléfonos que estamos compartiendo ahorita para que les expliquemos cómo pueden pagar, qué facilidades pueden tener para pagarlo. Y todos aquellos que quieran el curso, tomar este curso, pero les interesa también el curso 1 que por alguna razón no lo tomaron, también los podemos apoyar. Obviamente podemos venderles el curso número 1 a un buen costo para que puedan poder ver los dos cursos y se puedan entender perfectamente. ¿Ok? Pues la verdad es que siempre los objetivos son muy fuertes y sí se pueden. La verdad es que sí se pueden. Si ustedes no tienen nada de habilidad, la van a tener que desarrollar y la vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Ok? Eh, lo que les comentaba al principio, a veces los cuerpos se nos hacen difíciles porque no tenemos nada de información de cómo funcionan, cómo trabajan, qué es lo que hacen.
Podemos tener nuestras hojitas de cómo desarmarlo y armarlo, y eso nos da mucha seguridad para poder trabajar con ellos, pero cuando hay fallas, esa información la verdad es que no nos sirve de mucho. Con la información que tú tienes del cuerpo de válvulas, de cómo armarlo y desarmarlo, y no tengo cuarta, no tengo quinta, la verdad es que eso y nada casi siempre es lo mismo. Ok, entonces aquí vamos a ver las cosas de otra manera para que tú puedas entender muchas cosas que a lo mejor te hacen falta para poder trabajar ya más a gusto y con más confianza en los cuerpos de válvulas, sobre todo encontrar los detalles, las fallas, el por qué golpetean, el por qué se patinan, el por qué el cambio se frena, ok, todo eso. Y fíjate que lo más interesante de esto es que tú mismo lo vas a descubrir, ok. Bueno, muchachos, saludos a todos aquellos que nos están viendo desde diferentes lugares, los que siempre nos están viendo. Aquí tenemos algunos saludos, eh, como Carlos Correa, como Armando Celis, amigo que conocemos desde hace mucho tiempo, Guillermo Alejo, que se ha anexado a nuestra comunidad de transmisionistas, a Rolando Cortés, saludos, a Carlos Correa, aquí hay mucha gente nueva, eh, a Mike Álvarez, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. Y obviamente, eh, eh, miren, aunque yo les he dicho que en esta temática no tenemos que usar muchos conocimientos, este tipo de cosas ya empiezan a subir de nivel. ¿Ok? Nosotros queremos invitarlos a cursos que les ayude realmente a subir su nivel de entendimiento, a su nivel de comprensión para que puedan darle solución a los problemas y entonces su nivel ya no nada más va a ser nivel de conocimientos, sino va a ser su nivel de economía, ¿no? Si suben los conocimientos y la capacidad de reparar los trabajos, entonces el nivel de economía en consecuencia sube en paralelo. ¿Ok? Entonces, no, apóyenos, conéctense con nosotros. La verdad es que nosotros tenemos muchas ideas, pero no nos gusta ver que muy poquita gente se una a los cursos. La verdad, si todos tenemos problemas, ¿por qué no echarle ganas? ¿Ok? ¿Por qué no unirse con nosotros al aprendizaje de cosas nuevas, de subir nuestro nivel y empezar a solucionar problemas que antes se nos hacían imposibles? Ok, bueno, pues les agradezco a todos los que nos acompañaron. Espero no haberlos hecho bolas, pero no se preocupen, lo vamos en los cursos, vamos a irnos paso a paso para que ustedes lo puedan entender. Agradezco su interés, su tiempo y les agradezco y espero verlos en el siguiente curso. Muchas gracias a todos.